Hola, muy buenos días. Vamos a continuar con nuestro tópico principal, que es medio ambiente y el planeta. En este momento tenemos el gusto de tener una presentación bastante interesante que es sobre las empresas privadas en este gran reto de protección de la biodiversidad. Tengo el gusto de que la maestra María del Pilar Hernández presente la semblanza de la doctora que va a impartir esta presentación. Gracias. Adelante, maestra. Gracias. Hola, buenos días a todos. En nombre del Tecnológico de Monterrey les quiero dar la bienvenida. Me permito presentarles a nuestra ponente del día de hoy. Ella es Ud Jahan, es licenciada por el Instituto de Estudios Políticos de Rennes y maestra por el Instituto Francés de Urbanismo con una especialidad en problemáticas medioambientales. Ella colaboró con la UNESCO en París y con el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo, evaluando sitios inscritos en la lista del Patrimonio Mundial y centros históricos latinoamericanos. Fue responsable de estudios de planeación urbana en París durante varios años. Desde el 2008 radica en León, Guanajuato, donde coordina por parte del Instituto Municipal de Planeación el Taller Internacional de Urbanismo entre Francia y el IPLANER en 2013 y participó en la actualización de instrumentos de planeación a nivel mundial y estatal entre el 2018 y 2019. Actualmente ella es consultora independiente para el grupo Confluencias y docente en varias universidades. Adelante y mucha suerte. Muchas gracias Juan y Pili. Antes de empezar, quisiera dar las gracias al equipo ArcelorMittal Tech por la oportunidad que me están dando hoy de presentar esta gran herramienta de protección de la biodiversidad, que es la infraestructura verde. Voy a empezar a compartir mi presentación. Hoy en día, hoy en esta presentación, en este marco del gran reto de protección de la biodiversidad, quiero presentarles una herramienta estratégica para el desarrollo sostenible que se llama la infraestructura verde. Sin más preámbulos, les quiero proponer esta definición de la infraestructura verde. En la legislación mexicana, como en muchas partes del mundo, el término de infraestructura verde carece de una definición oficial, pero les quiero proponer esta definición que es el resultado del trabajo común de varios grupos de investigación en la Unión Europea. Presenta la infraestructura verde como una red de áreas naturales y seminaturales, elementos y espacios verdes en zonas urbanas y rurales, terrestres, de agua dulce, marinas y costeras, que en conjunto mejoran la salud y la resiliencia de los ecosistemas, contribuyen a la conservación de la biodiversidad y benefician a la población humana a través del mantenimiento y mejora de los servicios ecosistémicos. En este primer párrafo de la definición se define claramente el área geográfico del instrumentos que va desde lo rural hasta el interior de las ciudades y también sus objetivos, que como es el tema de la plática que tenemos hoy, es primordialmente la conservación de la biodiversidad y proteger los ecosistemas. En la segunda parte vemos que la infraestructura verde puede ser fortalecida mediante la coordinación de iniciativas estratégicas enfocadas al mantenimiento, restauración, mejora y conectividad de las áreas existentes y de sus elementos, o mediante la creación de nuevas áreas o nuevos elementos. En este segundo párrafo se insiste más en la dimensión territorial de estas iniciativas, que están directamente relacionadas a cuestiones de usos y destinos del suelo y por lo tanto se inscriben en procesos de ordenamiento territorial. En la definición que les propongo ahorita, el término español elementos es la adecuación más cercana del término features, que es más correcto en inglés, pero entendemos de qué estamos hablando. Y para ser un poquito más explícito sobre esta red de áreas naturales y seminaturales y elementos justamente y espacios verdes,
podemos ver esta ilustración de un proyecto de infraestructura verde que está en curso en Galicia, España, y que nos permite entender que una infraestructura verde se estructura comúnmente alrededor de, primordialmente, áreas naturales protegidas, son nuestras famosas ANP en México, en Europa serían los sitios Natura 2000, con sus zonas núcleo y sus zonas de amortiguamiento. Las reservas de la biodiversidad son las anclas medulares de la infraestructura. Pero también una infraestructura verde se puede estructurar alrededor de otras áreas naturales que no cuenten con una declaratoria oficial, que son bosques, humedales, amplias praderas, manglares. Aquí también tiene el ejemplo de un sistema dunar, de zonas agrícolas gestionadas de manera sustentable, como vemos aquí en el centro de la imagen, tierras de cultivo en agrobiodiversidad, pero también es fundamental el elemento de los corredores biológicos que aseguran la conectividad territorial lineal o no contigua entre estas distintas áreas. Pueden ser, como les decía, una conexión lineal, es decir, un alineamiento de setos o la vegetación riparia que hay alrededor de los ríos, o puede ser una sucesión de pequeños hábitats bien protegidos entre los cuales es fácil transitar. También en una infraestructura verde se incluyen los cinturones verdes que mezclan tierras cultivadas y parques alrededor de las ciudades, que a veces llegan hasta a irrigar el interior de las ciudades, o elementos, hasta artefactos, como vemos en este ejemplo de un ecoducto, un puente que permite a las especies cruzar barreras físicas, como en este caso que vemos que es una autopista. Pero en este mismo estilo podemos encontrar escaleras para peces que permite a especies de la fauna pasar diques por ello. Pero en el ámbito meramente urbano también encontramos elementos de infraestructura verde como parques, jardines privados, huertos, canales, espacios deportivos y los muy famosos hoy en día techos y muros verdes. Aquí vemos estas ilustraciones que hasta en ámbitos urbanos extremadamente densos como Nueva York y Manhattan, aquí vemos por ejemplo un ejemplo de la High Line en Manhattan, o la Ciudad de México, la azotea verde del IMSS, o el nuevo ecoducto en el mero centro de la Ciudad de México, o en París, toda esta sucesión de canales y de parques que irrigan la capital francesa. Otros ejemplos de cinturones verdes que llegan a irrigar hasta el corazón de las ciudades, como los humedales, la red de humedales que hay en Bogotá. Quiero insistir aquí en el tema de la infraestructura verde, que su primer objetivo es proteger y mejorar la. Vemos en esta ilustración, por ejemplo, del proyecto de la High Line en México, en Nueva York, que es la meta esencial de este espacio verde. Es un indicador que nos permite discriminar qué proyectos se pueden abandejar de la infraestructura verde y qué no. En el caso de la High Line, por ejemplo, vemos en este diagrama el proyecto de evolución y diversificación de la fauna y de la flora que están calculando desarrollar a lo largo de los años en este corredor de casi 2.5 kilómetros en Manhattan. Pero ¿por qué buscar preservar o aumentar esta biodiversidad? Es porque los espacios naturales permiten más y mejores interacciones entre los organismos vivos y entre estos y su ambiente, y así funcionando, los ecosistemas generan muchos servicios ecosistémicos estratégicos para el medio ambiente, pero sobre todo para el bienestar del ser humano. Vemos en esta diapositiva la variedad de servicios que pueden ofrecer los ecosistemas saludables.
recordamos que la evaluación de los ecosistemas del milenio de 2005 de las Naciones Unidas se clasifican los servicios ecosistémicos, o también les decimos servicios ambientales, en 4 de soporte. Son todos los servicios que están ligados al ciclo de nutriente que permite el ciclo de vida sobre la Tierra. De provisión de alimentos, de agua, de materiales como la madera, fibras, también de medicinas naturales, por ejemplo. También servicios de regulación, que son ahorita los que nos interesan mucho en los ámbitos urbanos, que permiten regular los efectos del cambio climático, los riesgos de inundación, de erosión del suelo, de estos servicios que nos permiten también purificar el agua, el aire, que permite disminuir el fenómeno de isla de calor, por ejemplo. Y la última categoría de servicios es la categoría de servicios culturales, de orden espiritual, recreativo, estéticos, que en general están ligados a todos los beneficios de salud, los beneficios mentales que recibe el ser humano a estar en contacto con la naturaleza. Pero es por la necesidad justamente de reforzar y aumentar estas soluciones a problemáticas urbanas basadas sobre procesos naturales que desde unos años se está impulsando la implementación de la infraestructura verde como estrategia para la mitigación y adaptación al cambio climático en ciudades mexicanas, como lo ven en esta. La gama es muy amplia de servicios y cada día los ocupamos más hasta para producir energía limpia, para permitir desplazamientos menos contaminantes en el corazón de la ciudad. Pero ¿por qué es tan estratégica en un contexto urbano como lo está promocionando ahorita Sedatu, Semarnat? Es porque lo más relevante de la infraestructura verde es que constituye un paisaje multifuncional que permite usos polivalentes y atender varios objetivos de políticas públicas a la vez. Como vemos en esta ilustración de la multifuncionalidad de la infraestructura verde que les presenté en el primer mapa, en este proyecto en Galicia, España, vemos cómo un mismo espacio puede ser a la vez un parque público, un espacio para caminar, un espacio para pescar, pero este mismo espacio puede permitir proteger la ciudad de inundaciones por agua pluvial, permite limpiar el aire, permite depurar el agua, filtrar el agua, permite proteger la calidad de los suelos para después alcanzar una mayor productividad en el campo agrícola. También ofrece evidentemente espacios de relajación mental para la población muy cerca de la ciudad. Entonces, un mismo espacio tiene la capacidad de ofrecer muchas ventajas, de atender varios objetivos de políticas públicas, de protección civil, de administración del agua a la vez. Y eso es lo estratégico de ese elemento. Por lo mismo, es esta funcionalidad que hace que hoy en día la infraestructura verde se presenta como una potente herramienta para el desarrollo sostenible. De hecho, si revisamos los objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODS establecidos por la ONU en 2015, nos damos cuenta que los proyectos de IVE tienen el potencial de apoyar metas de 13 de los 17 ODS establecidos por la ONU, con un énfasis y mayor acción en 3 temáticas que son ciudades y comunidades sostenibles, evidentemente acción y mayoritariamente tiene una acción muy fuerte para el objetivo de vida de ecosistemas terrestres. Pero vemos también que esta herramienta permite apoyar múltiples compromisos de transformación
urbanos establecidos en la nueva Agenda Urbana de la ONU, y también es una herramienta muy interesante de considerar en el marco de los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que México ha definido en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Como vemos aquí en particular, estos índices se presentaron en la COP21 en 2015 en París. Entonces es una herramienta que atiende, como les decía, varios objetivos de desarrollo sostenible. Pili, ahorita todavía ya habría dudas o preguntas a esta altura de la presentación. ¿No? Todavía no, mi estimada Elena. Perfecto. De todas maneras, en un ratito más voy a proponer otra pausa para aclarar cualquier duda al respecto de... No tenemos preguntas hasta este momento. ¿Puedo continuar? No, aún no. Bueno, entonces, en resumen, las áreas naturales biodiversas y sanas generan servicios ecosistémicos estratégicos para el bienestar de la sociedad humana. Pero uno podría objetar que siempre lo han hecho, siempre la naturaleza nos ha generado estos servicios que sostienen, de hecho, hasta la posibilidad de la vida en la Tierra. Y entonces, ¿por qué poner hoy en día tanta énfasis en todas las partes del mundo sobre la infraestructura verde? ¿Por qué posicionarlo hoy en día como una herramienta tan estratégica si siempre ha ofrecido estos servicios? Es que hoy en día existen, bueno, desde varias décadas, distintos procesos se han juntado para llegar a fragmentar el paisaje natural y a debilitar la biodiversidad, fragilizar los ecosistemas y por lo tanto su capacidad de producir estos servicios ecosistémicos tan necesarios para, como vemos en la diapositiva, los fenómenos de la urbanización, por ejemplo, o la extensión en particular de las redes viarias, de la infraestructura gris, como vemos en el primer dibujo, llega a fragmentar un hábitat en secciones más chiquitas y a dificultar la conexión entre un espacio y el otro. Es lo mismo con otros procesos de usos exclusivos o más intensivos del territorio, como la agricultura monocultural e intensiva, que llega también a fragmentar espacios naturales y dificultar el tránsito de las especies de flora y fauna a través de estos espacios. Y también otros procesos como la deforestación, por ejemplo, que como vemos en estas imágenes, fragmentan los hábitats y el paisaje natural. Es por eso que hoy en día la estrategia de la infraestructura verde que está definida a nivel europeo por lo mínimo, pero también en muchos otros países del mundo, es de proteger estos espacios naturales con un orden claro de prioridad, que es mejor. Quiere decir que la acción pública primero se debe de enfocar a mejorar la calidad de la biodiversidad en las áreas naturales que existen hoy en conservar esta calidad de los ecosistemas. En un segundo momento, intentar hacer que estas áreas naturales protegidas sean de un tamaño mayor que le permite a los ecosistemas generar una variedad más importante de servicios ambientales. Evidentemente, un tercer ámbito de acción sería en multiplicar estos activos naturales que se articulan alrededor de una red ecológica y en el último momento
en conectarlos a través de estos corredores ecológicos, lo que les permite en conjunto funcionar de una mejor manera. Como lo vemos, todas estas acciones tienen una implicación territorial, están ligados a usos y destinos del suelo y entonces implican una coordinación de iniciativas estratégicas, como se recuerdan que decía la definición, de planeación territorial. Vemos en el caso de México, por ejemplo, esta gran iniciativa del Corredor Biocultural del Centro Occidente, que hoy en día es un proyecto que integra 8 estados, que trabaja con organismos federales y su representación estatal y asociados con ONGs y que quiere justamente proteger toda esta red de ANP que ven en el mapa y reforzar y mantener esta conexión que vemos que se tiene entre estas reservas muy importantes de la biodiversidad. Seguimos viendo que, y en relación con lo que acabo de decir y con la presentación de los distintos elementos que componen una red ecológica, que la infraestructura verde tiene y debe de preservar su dimensión pluriescalar desde lo macro hacia lo micro. ¿Se acuerdan el orden de prioridad que acabamos de ver? Primero vamos a proteger la calidad ambiental de nuestras grandes reservas de biodiversidad. Les recordaba las que son nuestras áreas naturales protegidas en México. En el ejemplo que les pongo, vemos muchas clasificación o elementos de protección de las áreas naturales que hay en Europa, y es esta noción de proteger primeramente en lo macro estos grandes espacios y después acercarse a la escala menor para llegar hasta la escala casi individual del patio interior para coordinar todos estos elementos. Lo vemos en el caso emblemático de Vitoria-Gasteiz, el País Vasco en España, como toda esta red de espacios naturales protegidos llega hasta el nivel de la ciudad, a sus corredores verdes, en su gestión de los ríos, en la oferta de parques alrededor, como un cinturón verde alrededor de la ciudad, que permite a la infraestructura verde ofrecer en conjunto más y mejores servicios que la suma de sus partes. Y eso es lo que es esencial. Todos estos espacios separados no pueden dar la misma variedad y la misma calidad de servicios ecosistémicos si están separados. Hay un efecto de multiplicador que se genera y permite a la red de estos activos naturales proveer a las sociedades humanas de muchísimo más beneficios, tanto ecológicos, evidentemente, pero también económicos o culturales. Lo acabo de mencionar en particular, pero la conectividad directa o indirecta, ¿se acuerda que mencionaba una posibilidad que sea una sucesión de pequeños hábitats protegidos? Permite a los activos naturales y a la red en general tener una mayor resiliencia. Esta reflexión se dio en particular en Europa, donde tuvimos durante muchos años un esfuerzo muy desarrollado hacia lo que nosotros llamamos los sitios Naturas 2000, que son como nuestras ANPs en México, grandes reservas de biodiversidad, pero aisladas. Y se dieron cuenta que el hecho de estar aislado disminuía la capacidad de estos espacios verdes de conservar su organización, su productividad y autonomía en el tiempo y de hacer frente de manera resiliente a esta fragmentación
territorio. En el ejemplo que les propongo del estudio del mapa de conectividad del paisaje en el estado de Guanajuato, que se hizo en el marco de la revisión del Plan Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de Guanajuato, vemos claramente, por ejemplo, cómo la autopista 45, que conecta Celaya, Salamanca, pasando por Irapuato, Silao, León, y después que va a conectar con Jalisco, forma una barrera que ahorita no hemos encontrado una solución a la conexión de los espacios de biodiversidad entre el norte del estado de Guanajuato y su gran biodiversidad que también se encuentra en el sur. Pero esta planeación espacial estratégica, ven, necesitamos una coordinación de las acciones tanto a nivel federal, que al nivel de la macroregión, como este corredor biocultural que vimos, o al nivel del Estado, como en el caso que les presente del Estado de Guanajuato, hasta llegar al nivel municipal. Pero esta planeación espacial estratégica también necesita apoyarse sobre una planeación temporal estable. Evidentemente, la infraestructura verde, como conecta activos naturales, se encuentra como cualquier proyecto de paisaje y implica proyectos que se desarrollan en etapa y en el largo. Vemos, por ejemplo, una ilustración muy clara que encontramos en una guía británica excelente sobre el arbolado en la ciudad, cómo hay que pensar la evolución del arbolado a 5, 10, 15, 20, hasta para que las plantaciones que se hagan de una manera pertinente y encuentren su lugar en la ciudad. Se necesita concebir estas etapas y se necesita que las acciones que se tomen, evidentemente, en favor de la protección de la biodiversidad, del marco de la infraestructura verde, tengan continuidad en el tiempo para que este proceso largo se pueda desarrollar con lógica. Ocupamos también esta estabilidad temporal porque como trabajar sobre la infraestructura verde es trabajar con activos naturales, es trabajar con elementos cuya condición ambiental puede, evoluciona todo el tiempo y puede cambiar de manera drástica pasando ciertos umbrales. Vemos, por ejemplo, aquí el mapa de fragilidad ecológica del estado de Guanajuato, donde se registran los espacios naturales que están sufriendo mayor presión de origen antrópica o por fragmentación del territorio, y donde es más difícil en estos espacios cada vez más limitados o con una salud ambiental más degradada, que se conserva la biodiversidad y esta capacidad de los ecosistemas de producir estos servicios ambientales. También les propongo esta foto del Paseo del Prado en Madrid, que está sufriendo ahorita mismo los efectos del cambio climático, y vemos este alineamiento de árboles que es lo más famoso de la capital española, que hoy en día tiene una condición ambiental que está cambiando de manera preocupante por el hundimiento, por ejemplo, en este caso, del nivel del acuífero, que deja las raíces de estos árboles más débiles, y los mismos encargados de administrar el arbolado de la ciudad de Madrid están pensando en cómo se van a tener que cambiar estos árboles en estos próximos años para adaptarse a la evolución del cambio climático. En España hay toda esta reflexión sobre el hecho de que como las temperaturas de las regiones van a aumentar en España, se tiene que programar una
adaptación de la vegetación. Entonces, que la vegetación endémica y típica de Madrid en 20, 30, 40 años va a ser más similar a lo mejor a la vegetación que podemos encontrar hoy en día en el sur de España, y que la vegetación de Madrid va a tener que migrar a regiones hoy en día más templadas, pero que con el cambio climático alcanzarán las condiciones que tiene ahorita la capital española. En este sentido, también quiero que solamente los activos naturales sanos y biodiversos refuerzan la red de infraestructura verde. Lo que decía al inicio, que el primer objetivo de la infraestructura verde es proteger la biodiversidad, es el indicador que nos va a permitir decir si este proyecto puede integrar una estrategia de infraestructura verde, o este espacio verde es solo un espacio verde recreativo, pero que no entra en esta estrategia de protección de la biodiversidad. Vemos, por ejemplo, que les pongo el ejemplo de un campo de golf, que a veces podrían, en ciertas condiciones, permitir, por lo mismo, un mantenimiento de la biodiversidad, pero en el caso que les presento, donde hubo un cambio de la vegetación autóctona por una vegetación alóctona, o sea, que viene de otras partes, y además con un solo tipo de especies, estos espacios que sí son verdes, en sí no pueden ser considerados como elementos de una infraestructura verde, porque crean una presión sobre la biodiversidad o presión sobre recursos naturales que sustentan la biodiversidad, como en este caso el recurso hídrico o hasta el recurso del suelo. Tenemos que pensar también que hay muchas acciones que tomamos en las ciudades, como plantar árboles, pero alineamientos de árboles de una sola especie no va a añadir mucho a la biodiversidad. Para eso necesitaríamos una variedad en estos alineamientos, pero también se valen. Lo que quiero decir es que hay muchas acciones en favor del espacio verde que son estéticos y que tienen valores positivos en este sentido, pero no pueden ser considerados que participan de una estrategia de infraestructura verde. Quiero solo, entonces, voy a hacer una pausa ahorita, pero solo quiero decir que este gran reto de coordinación y planeación espacial o de planeación temporal implica una colaboración transversal entre una red de actores, una amplia, que tradicionalmente son sectorizados. Ahorita, si quieren, tenemos preguntas. Y si tienen preguntas o dudas, perfecto. Nos pregunta Juan Bosco, ¿todas estas herramientas verdes son obligatorias para todos los países o son recomendaciones de la ONU y cada país tiene la libertad de llevarlas a cabo? Sí, cada país tiene amplia libertad para llevar a cabo este objetivo de conservación de la biodiversidad. De hecho, si uno consulta los ODS, no hay un momento donde van a decir que hay que implementar el instrumento de la infraestructura verde en tal lugar. Van a decir que hay que fomentar acciones que permiten la protección de la biodiversidad. Van a decir también que tenemos que encontrar soluciones a nuestras problemáticas urbanas, sería más bien en el caso de la nueva agenda urbana, que sean más fundados sobre procesos naturales, pero en estos instrumentos internacionales muy pocas veces nos van a decir cómo. ¿Qué logros tenemos que perseguir? Pero van a dejar la libertad a cada nación de elaborar su estrategia. Ok. Nos pregunta Manfred Bon, ¿existe a la fecha alguna normativa sobre la obligación de las empresas sobre este proyecto de norma?
No, ahorita las empresas privadas, los ejemplos que les voy a presentar de colaboración entre empresas privadas y proyectos de infraestructura verde, todos fueron sobre base voluntaria, no por una obligación legal. Después, evidentemente, en unos marcos, por ejemplo, legislativos, donde hay obligación, por ejemplo, de restaurar espacios de producción que fueron abandonados, por ejemplo, evidentemente esta obligación de restauración de los sitios son como incentivos a unirse a estrategias de infraestructura verde, pero que haya como una obligación normativa de que las empresas privadas se suman a la protección de la biodiversidad, no hay. Lo que sí podríamos encontrar que va en este sentido son todos los estudios de impacto ambiental que muchas empresas deben de llevar a cabo antes de empezar un proceso de producción. Es como un llamamiento a que se tome en cuenta esta biodiversidad. Gracias. También preguntan, ¿de qué magnitud estaría impactando la grandiosa obra en México del Tren Maya? Mire, ahorita no he tenido acceso a justamente el análisis de impacto ambiental sobre de esta obra magna en México. Entonces, no supiera decirle en precisión cuál va a ser la magnitud del impacto. Lo único que en particular sé es que está bajo revisión justamente de la ONU, que está checando cómo se está concibiendo este proyecto, y también hay el involucramiento de muchos biólogos y academias especializadas justamente en estas temáticas ambientales que están intentando reducir al mínimo el impacto ambiental del tren en estas zonas. Pero en la situación actual no he tenido oportunidad de consultar el estudio. Ok. ¿Qué tipo de arbolados recomiendas en zonas urbanas que no destruyan calles y ofrezcan mayores beneficios? Mira, se considera, bueno, decimos que para un espacio, un tipo de árbol. Entonces, es muy difícil que pueda decir, mencionar especies y que funcionen en todas partes. De hecho, realmente es algo que es fundamental, que debemos de tomar en cuenta en las políticas públicas, es todo estudio previo que se debería de hacer antes de empezar un proyecto de arbolado urbano o hasta de reforestación. Según las capacidades del suelo, según lo que queremos obtener con este arbolado, según, acuérdense el caso que les acabo de presentar de Madrid, según la situación del acuífero, según las especies que son autóctonas, va a haber unos árboles que nos van a ofrecer más beneficios que otros. Puede haber también consideraciones sobre, por ejemplo, en el caso de Madrid, evidentemente con el clima que pueden tener tan frío en invierno y tan caliente en verano, favorecer especies que evidentemente pierdan sus hojas para que en el invierno haya más calor sobre las casas y que en el verano haga sombra sobre los edificios. Entonces, es muy difícil estas decisiones deben de ser decisiones locales y van a corresponder a la microrregión climática en el cual se está estableciendo este arbolado. Gracias. MYS pregunta, ¿cuál es tu opinión al respecto a los efectos del bombardeo con cañón antigranizo?
El día de ayer vi una noticia que se está realizando esto en el estado de Michoacán, en huertas de aguacate. No he tenido la oportunidad de leer esta noticia. Me imagino que es para evitar la degradación de la producción de los aguacates. Qué decir, la mera verdad ni supiera muy bien qué procesos químicos estos bombardeos conllevan para evitar estos eventos climáticos. Yo recomendaría en este caso justamente todas estas estrategias verdes, que quiere decir que trabajemos con reforzar la fuerza de los activos naturales para disminuir los impactos del cambio climático y de estos eventos pluviosos más dañinos, de una manera con una mejora de la calidad forestal alrededor de estos lugares, justamente mantener corredores de migración de las plantaciones, entre estas plantaciones importante de aguacate, pero en el caso muy particular de estas aves, evidentemente cambiar un proceso natural. Entiendo el interés económico, pero hay que ver si no tiene después más consecuencias negativas que beneficios en el corto plazo. Gracias. Previa a esta respuesta, Ceci Ruelas te pregunta si son un organismo regulatorio o trabajan a solicitud de los gobiernos. Los que desarrollan las infraestructuras verdes, no entendí. Sí, es que previo a esta pregunta, hubo otra que dice, ¿qué tipo de arbolados recomiendas en zonas urbanas que no destruyan calles y ofrezcan mayores beneficios? Y a eso te preguntan, conforme a lo que respondiste, que si es un organismo regulatorio o trabajan a solicitud del gobierno. Sí, es esa solicitud del gobierno, en general, y es de lo que vamos a hablar. De hecho, ahorita cuando vamos a interesarnos en esta cadena de actores que tienen que estar involucrados en los proyectos de infraestructura verde, los que tienen el liderazgo de estos proyectos son las autoridades públicas, porque como les decía, estamos hablando de activos naturales que requieren un cierto tipo de uso de suelo o de destinos de suelos o de actividades y de acciones que implican muchas veces una acción sobre espacios públicos, entonces donde la entidad pública es la adecuada para tomar este tipo de decisiones. Entonces, muchas veces la acción en sí va a estar liderada por las autoridades públicas, cuando en muchas ocasiones también puede ser desde la sociedad civil o de otros ámbitos, pero el que va a administrar o operar la acción, más comúnmente van a ser las autoridades públicas. No hay más preguntas, gracias. Bueno, entonces seguimos con esta red colaborativa que les estoy diciendo que es estratégica y que necesitamos impulsar y formar para lograr la de proyectos de infraestructura verde, que incluye, y eso es todo su reto, actores que tradicionalmente son sectorizados. Vemos, como lo estábamos comentando ahorita mismo a través de las preguntas, que las autoridades públicas son un sector de la sociedad que tiene que interactuar y desarrollar mecanismos de colaboración transversal con el sector de la academia, de la investigación, con el sector de los profesionistas. Aquí pienso particularmente en los paisajistas, que en muchas partes del mundo ahorita están como liderando
los proyectos de infraestructura verde, pero evidentemente los urbanistas, los arquitectos, los ingenieros civiles se van a sumar a los biólogos, que se van a sumar a estos proyectos, pero insistiendo también en el papel muy importante de los actores privados, tanto las empresas privadas como los propietarios de estos suelos, y esta relación muy interesante con la sociedad civil y las ONG. Ahorita, de hecho, vamos a desglosar el papel de cada sector para lograr impulsar estos proyectos de infraestructura verde. Vamos a empezar, evidentemente, con esta conducción por parte de las unidades administrativas de planeación a sus distintas escalas, entonces tanto federal como estatal y municipal, para organizar la articulación espacial de todos estos activos naturales. Lo vimos en los distintos ejemplos, tanto en España, como les presenté, como en el caso ahorita de México, del corredor biocultural. Necesitamos una organización de distintas unidades administrativas. El reto en México es lograr también una colaboración transversal entre las autoridades públicas, tanto del ordenamiento territorial y del desarrollo urbano. En México, estos dos ámbitos, el ámbito ecológico y el ámbito territorial de desarrollo urbano, están separados, pero para lograr un proyecto de infraestructura verde que se desarrolle desde el ámbito natural hasta el corazón de las ciudades, vamos a necesitar una colaboración transversal entre estos sectores administrativos que en general ahorita cada vez trabajan más en conjunto. Ven, por ejemplo, en el caso de Guanajuato, que ya están integrados los tres, pero requiere este reto de coordinación interna de las administraciones públicas. Vemos en el caso de Guanajuato, donde les decía, se unieron los ordenamientos ecológicos, territoriales y de desarrollo urbano, que podemos llegar a la producción de mapas donde claramente aparecen las áreas prioritarias para la preservación de los ecosistemas y de la biodiversidad, mapas que permiten después, cuando se elaboran los planes municipales de desarrollo urbano, tomar en cuenta este reto de la protección de la biodiversidad y ver cómo a nivel municipal qué le corresponde a cada quien hacer para proteger justamente estas áreas prioritarias. Necesita la administración pública desarrollar lazos estrechos y una colaboración, pongo aquí, interdisciplinaria con la academia y grupos de expertos para orientar el quehacer público sobre evidencia científica. Lo mencionamos ahorita con las preguntas que se hicieron sobre el arbolado urbano. Estas decisiones en favor de la infraestructura verde se deben de sustentar sobre análisis científicas, sobre datos medibles, datos que podemos controlar, indicadores que podemos seguir en el tiempo, sobre una información segura, sobre evidencias científicas que nos permite tomar una acción pública más pertinente y más potente en favor de la biodiversidad. Aquí les presento la iniciativa del Natural Capital Project que desarrolla la Universidad de Stanford con 3 otras universidades, la de Minnesota, la Academia de China de Ciencias y el Instituto para la Resiliencia de Estocolmo, con 2 grandes ONG que son The Nature Conservancy y la World Wildlife Fund, con esta voluntad de ayudar a los tomadores de decisiones tomar en cuenta el valor del capital natural en sus análisis de costo-beneficio de diferentes usos posibles del suelo. Han desarrollado, como lo ven en esta ilustración,
una serie de software de acceso libre, gratuitos, que permite justamente integrar este valor de los servicios ecosistémicos en las cadenas de decisiones relativas al uso del suelo. Vemos en este caso, es un caso en Irán, donde se estudian qué sería el impacto sobre el suelo de una decisión o la otra, preservando elementos de la biodiversidad o no tomando ninguna acción hacia estos activos naturales. Estas plataformas, les presenté la de Stanford, pero también hay una iniciativa, por ejemplo, ahorita en México, que está liderada por la ONU y la Unión Europea, y está en relación con Semarnat y también el INEGI en México, de integrar datos para la evaluación del capital natural y la valoración de los servicios ecosistémicos en México desde 2017, la misión se replicó en 2018. Entonces, gracias a estos datos, se puede modificar los tradicionales análisis costo-beneficio y vislumbrar nuevos arbitrajes territoriales posibles en favor de la infraestructura verde. Vemos en el caso, vuelvo al caso de México, donde ven, por ejemplo, este mapa de sectores en conflicto según la vocación del suelo. Después de analizar la vocación natural del suelo en el estado actual de la cobertura vegetal de México, de Guanajuato, vemos que hay sectores donde varias actividades, varios destinos del suelo son posibles, pero si se elige uno va a ir en contra de otro uso posible del suelo, y son conflictos que se tienen que resolver. Si se toma en cuenta el valor del capital natural, lo que este espacio provee a la sociedad, por ejemplo, un espacio de recarga del acuífero, a lo mejor es un espacio excepcional para proyectos de desarrollos inmobiliarios, pero este proyecto de desarrollo inmobiliario que trayera, no sé, a lo mejor muchos beneficios económicos para la ciudad, tiene un impacto económico en términos de economía ambiental que supera el beneficio económico que puede ofrecer en un corto plazo a la sociedad. Entonces, permite abrir nuevos campos de discusión, vislumbrar otras acciones posibles en favor de la infraestructura verde bajo un balance económico que estamos seguros que al final es más provechoso para la sociedad, tomando en cuenta este valor del capital natural. Les presento también este ejemplo de la Landschaftspark en Alemania, disculparán mi alemán, donde aquí justamente esta colaboración entre las autoridades públicas y científicos y profesionistas han permitido rescatar este brownfield, este antiguo complejo siderúrgico, como un parque urbano donde justamente se están implementando y documentando maneras novedosas de fitorremediación, de fitoextracción para remediar la contaminación del suelo y del río que pasa alrededor de este ex sitio industrial. Con mancuernas estratégicas se puede encontrar otras maneras sustentables y económicamente provechosas de preservar los activos naturales que se suman a la infraestructura verde. Quiero también insistir sobre el apoyo clave que puede jugar el sector privado para asegurar la viabilidad financiera de estos proyectos en el largo plazo. ¿Se acuerdan que mencioné que por ser proyectos de paisaje, evidentemente necesitamos movilizar financiamientos para la realización del proyecto de infraestructura verde, pero evidentemente para el mantenimiento de estos elementos de paisajes para que puedan seguir ofreciendo estos beneficios ambientales que tanto ocupamos.
puede ser en el parque, que estés creando sobre el mantenimiento de los árboles, de los espacios de circulación, pero necesitamos esta viabilidad financiera que a veces es el sector privado que es lo más capaz de ofrecer a las entidades públicas. Les presento hoy el caso de Vittel. Vittel es una embotelladora de agua mineral francesa que desde 1993 ha elaborado un sistema de pagos por servicios ambientales para ayudar a los agricultores que trabajan en su área de captación del agua a migrar sus prácticas agrícolas hacia nuevas técnicas y prácticas que no implican una contaminación del acuífero. Aquí el interés de la empresa era muy claro. Si se subía la contaminación por nitratos del agua del acuífero, ya iban a perder su label de agua mineral, que es muy restrictivo y que disminuye, que es muy estricto en cuanto a lo que puedes tratar del agua. En este caso, los nitratos no son elementos que se pueden tratar y conservar el label. Entonces, implementaron todo este sistema para permitir a los agricultores hacer estos cambios, y han invertido una gran cantidad de dinero a lo largo de 10 años, pero con un monitoreo muy claro de sus acciones, han podido comprobar que este plan de pagos por servicios ambientales es provechoso para la empresa. Aquí también podemos resaltar esta red colaborativa que desarrollaron para lograr para poder lograr este sistema con el Instituto Nacional Francés, por ejemplo, de Estudios Agrónomos, que ha hecho toda una investigación que ha permitido sustentar sobre estudios comprobados científicos qué tipo de actividad agrícola podían mantenerse en este espacio y que preservara el acuífero. Conocen muy bien este tema a través de acciones de responsabilidad social corporativa, de pagos por servicios ambientales, de mercado de bonos de carbono. A través del mundo hay muchas maneras que las empresas privadas se suman a esta estrategia de infraestructura verde. Ahorita les quiero presentar el caso de Heidelberg Cement en Alemania, que desde 2012 tiene un convenio con el BirdLife Internacional y invierte mucho dinero en acciones para que sus canteras se transformen en espacios de protección de la biodiversidad. En el caso particular, el convenio llegó por darse cuenta que varias especies de aves encontraban un refugio en las canteras que ya no estaban explotadas, este refugio que ya no encontraban en otros lugares. Y entonces, bajo este convenio, hoy en día hasta tienen un premio que se llama el Quarry Life Award, que invita cada año a países de grupos de expertos de todo el mundo de proponer proyectos para promover la biodiversidad en los casi 3.000 sitios de explotación que tienen en 50 países diferentes, y inventar o buscar maneras novedosas de preservar la biodiversidad, tomando en cuenta sus procesos de producción. Lo que es fundamental también en un actor que es clave, y lo acabamos de ver en el caso de Heidelberg, es esta asociación con la sociedad civil, que aquí no hablamos de procesos de consulta ciudadana, los clásicos que conocemos, pero hablamos de procesos de involucramiento con la sociedad civil para empujar los proyectos de infraestructura verde y vigilar su correcta implementación. Ya les presenté varios casos donde es un convenio con una empresa
privada o el gobierno de unos ONGs que apoyan estos proyectos de infraestructura verde, pero lo que yo quisiera resaltar en este momento es esta calidad excepcional de la infraestructura verde que permite casi a cada individuo de sumarse a estrategia a su propia escala. Vimos esta articulación de todos los activos naturales que llega hasta el huerto casi individual, permite que una acción individual bien coordinada con acciones más importantes administradas por las autoridades públicas tengan un impacto muchísimo mayor. Tomo muchas veces el ejemplo de un ejemplo personal de querer instalar una colmena en mi jardín y darme cuenta que no era un proyecto sustentable porque alrededor de donde vivo no hay suficientes alimentos para mantener una colmena. Pero si este mismo proyecto se hiciera involucrándose o añadiéndose a un proyecto de infraestructura verde donde los parques que rodean mi barrio tuvieran más biodiversidad, el simple hecho de que yo decidiera poner una colmena mejoraría las condiciones de la biodiversidad de todos estos espacios naturales alrededor. Entonces, hay muchas maneras de involucrarse a nivel individual y hoy en día además corresponde a un deseo que vemos es cada vez mayor en la sociedad de aportar su granito a esta conservación de la naturaleza y de la biodiversidad. También existen otras maneras, otros incentivos para involucrar. Evidentemente este reto muy grande de la protección de la biodiversidad muchas veces rebasa las capacidades de las autoridades públicas, hasta en cuestiones de personal que se encargan, por ejemplo, de los espacios verdes y en donde sea en el mundo. Pero hoy en día con las tecnologías hay maneras de involucrarse novedosas, como este ejemplo que les presento del New York Street Tree Map, que es una aplicación que permite a los ciudadanos de la ciudad de Nueva York conocer muy bien el arbolado de la ciudad, que fue muy mapeado, registrado, y registrar acciones de cuidado en favor de este arbolado, o llamar la atención de los servicios municipales sobre una dificultad o una problemática de un árbol, y entonces concentrar la eficiencia de los servicios públicos en favor de la protección del arbolado. Quisiera al final insistir sobre el hecho de que esta movilización de esta red colaborativa refuerza la obligación de cumplimiento de las políticas públicas y el seguimiento de estos grandes instrumentos de planeación que ocupamos para asegurar la planeación espacial coherente de la infraestructura verde. Si tenemos el involucramiento del sector privado, de la sociedad civil, de ONGs, de profesionistas, evidentemente la problemática que hay del cambio de autoridades públicas cada cierto periodo, que a veces dificulta este seguimiento en las políticas que ocupamos en un caso de infraestructura verde. Si hay toda esta red colaborativa establecida, es mucho más difícil que haya este rompimiento entre una administración y la otra, y permite darle esta seguridad temporal que tanto requieren estos proyectos de infraestructura. Quisiera acabar la presentación con unas reflexiones finales que están ligadas a para dejar claro unos puntos. Uno, la estrategia de infraestructura verde en México no se puede limitar al ámbito urbano de la ciudad. Como vimos en la presentación, ahora Semanat y Sedatu tienen mucho interés en desarrollar proyectos de infraestructura verde en las ciudades mexicanas para resolver de manera natural varias problemáticas
muchas veces ligado al cambio climático en las ciudades mexicanas, pero se dieron cuenta que para que estos elementos urbanos ofrecen todos esos servicios ecosistémicos que ocupamos, necesitan estar ligados a estas gran reservas de biodiversidad que tenemos en el sector más rural o natural de México. Entonces, si queremos implementar en México en todo el mundo, políticas de infraestructura verde que funcionen, necesitamos, no pueden ser limitadas al ámbito. También quiero insistir sobre el hecho de que como lo que buscamos es la preservación de la biodiversidad para sacar provecho de estos servicios ecosistémicos, pero debemos de darnos cuenta que si el objetivo global es la protección de la biodiversidad, a veces el hombre no va a ser siempre el principal beneficiario de la infraestructura verde a favorecer. Quiero decir que a lo mejor sí estamos muy interesados, y es normal, y es lo más estratégico en todos estos servicios ecosistémicos para limpiar el aire, para disminuir la contaminación, para disminuir el calentamiento global, para muchos intereses para el ser humano, pero puede haber proyectos de infraestructura verde donde es otra especie que sea favorecida y no tantos los servicios ecosistémicos de los cuales nosotros podemos sacar provecho. También quiero insistir, y estamos en esta etapa, en los grandes esfuerzos que se necesitan en crear capacidad y en posicionar este instrumento, difundir este instrumento de infraestructura verde en todas las esferas de la sociedad, para que este acercamiento ecosistémico al territorio sea más conocido, más entendido, todos sus beneficios mejores entendidos, y para crear estas redes colaborativas capaces de implementar estos proyectos que se ocupan para asegurar tanto la implementación, pero también el seguimiento de estos proyectos. Evidentemente, como lo ven, se necesita mucha creatividad en el tema de la economía ambiental, movilizar fuentes de financiamientos diversas de diferentes ámbitos para que sean estables y se permita, como les acabo de decir, tanto la realización de estos proyectos como su mantenimiento. Y ligado al tema de la presentación de hoy, yo veo muchas ventajas para las empresas privadas de sumarse a este gran reto de protección de la biodiversidad, apoyándose justamente en esta estrategia holística de la infraestructura verde. El primero es que permite coordinar iniciativas que ya están en curso en el marco de la responsabilidad social, de coordinar estas iniciativas ahorita a lo mejor aisladas y aumentar su impacto ambiental en términos de conservación de la biodiversidad y generación de servicios ecosistémicos. Acciones actuales que se estuvieran tomando de reforestación, de protección de unas especies. Imagínense si este proyecto de reforestación se hiciera con árboles que hemos confirmado que es esta especie que se ocupa en este lugar para conectar esta área natural con otra reserva de biodiversidad para permitir a esta especie vegetal o animal circular y entonces tener mayor resiliencia a los cambios a los cuales hacen frente, demultiplica el efecto de estas acciones. Permite evidentemente mitigar el impacto ambiental de los procesos industriales, lo comentamos en las preguntas, muchas veces es lo que incita a las empresas privadas a lanzarse en apoyar estos proyectos de infraestructura verde, es disminuir este impacto ambiental de sus procesos y alcanzar una mayor sustentabilidad global del quehacer de la empresa. También vemos con este relacionamiento tan estrecho que implica con la sociedad civil, con ONGs, hasta con la academia, que mejora el modelo de relacionamiento social de la empresa. Hay un acercamiento más estrecho a las comunidades que los rodean, hay más confianza que se genera en estos proyectos de infraestructura verde. Evidentemente, todo concluye a realzar la imagen corporativa a través de nuevas estrategias de comunicación. Vuelvo a hablar del caso de la empresa de cemento alemana, donde finalmente gran parte de su comunicación hoy en día es sobre estos premios, sobre todos estos proyectos que desarrollan
en todo el mundo y es otra manera de posicionar la empresa sin hablar en particular de su proceso. Y quisiera concluir esta presentación con esta cita que ArcelorMittal tiene muy claro en sus 10 objetivos de desarrollo sustentable. Es que sin aire, tierra y agua no existe ninguna economía, no hay sociedad, no hay ecosistemas. Entonces, creo que un instrumento como la infraestructura verde, que justamente toma en cuenta estos recursos naturales y fomenta la biodiversidad para el beneficio de la sociedad en general, es un instrumento muy interesante de considerar. Les agradezco mucho su atención. Hola, estimada Elena. Hola. Sí, aquí estoy. Estamos muy agradecidos por tu participación, fue bastante completa. Hay muchos comentarios, preguntas que ahorita la maestra María del Pilar Hernández nos va a comentar. Yo creo que con unas 2 o 3, porque también necesitamos posteriormente hacer un resumen, una conclusión de tu excelente ponencia. Adelante, maestra María Elena. María del Pilar. Sí. Muchas gracias. Bueno, tenemos comentarios, muchas gracias, excelente información, enriquecedor, muchas felicidades, una gran conferencia y muy interesante la información. Algunas veces por la falta de información olvidamos que las ciudades triunfan, ya que eso nos hace más ricos, más listos, más sostenibles, más sanos y más felices. También comentan el punto es poner un control al final para controlar la contaminación y el detalle. Es solo crear conciencia. Bueno, sus comentarios vienen de haber leído el libro El triunfo de las ciudades de Edward Glaeser, cuando aplicamos proyectos como los que menciona. Excelente conferencia, cuidemos el planeta, gran conferencia y muy interesante la información. Bueno, pues la mayoría son felicitaciones. Muchas gracias. Ellen, entonces, ¿nos podrías dar una conclusión de tu tema, por favor, para terminar con el día de hoy? Sí, con mucho gusto. Lo que quisiera resaltar al final es que necesitamos informarnos más sobre este instrumento de la infraestructura verde que realmente se presenta como una herramienta muy potente que permite a un mismo espacio ofrecernos muchos beneficios y solo implica evidentemente una buena colaboración entre distintos actores. Lo que decía al final, si todos tenemos este enfoque claro del funcionamiento de la infraestructura verde en nuestro quehacer, es mucho más fácil discriminar las acciones que van a tener un impacto mayor para la protección de la biodiversidad. Eso es lo que se resume en trabajar con la naturaleza, es diseñar proyectos respetando sus procesos o tomando en cuenta sus procesos para que al final nosotros, las sociedades humanas, recibamos los mayores beneficios posibles de esta herramienta. Y esta herramienta en este marco del cambio climático que estamos viviendo es una herramienta que es de las más potentes para hacer frente a todos los riesgos naturales que este cambio climático nos está arrojando. Entonces, a concluir, los invito a quedar atento a todas estas iniciativas de infraestructura verde y ver cómo desde cada quien, desde su ámbito, autoridades públicas, sociedad civil, sector privado, academia, podemos abonar a este acercamiento ecosistémico del territorio.
Excelente. Dentro de tu presentación vi que hablabas de creatividad y crear redes colaborativas. Todo esto, como lo acabas de mencionar, si utilizamos nuestra creatividad y hacemos equipo, las diferentes entidades podemos lograr poco a poco ir creando, sensibilizar y que la gente crea conciencia sobre lo que es verde, ¿no? Sí, crear conciencia y también orientar su voluntad de participar. Hoy en día en todas las sociedades del mundo vemos estas ganas que tenemos de queremos apoyar, queremos ayudar a la preservación de la biodiversidad, pero muchas veces no sabemos cómo enfocar nuestro actuar. Con estas redes colaborativas es más claro qué son las acciones que suman a la infraestructura verde y a la protección de la biodiversidad y permite tener más eficacia en nuestro quehacer. Ellen, muchísimas gracias a nombre de ArcelorMittal y esperemos que en un futuro podamos tenerte nuevamente. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, hasta la vista. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.